The House Oversight Committee just released some of the Epstein files sent to them by the Justice Department. Let's bring in CNN's Manu Raju on Capitol Hill. Manu, I know these documents were just dropped. What do we know about the release? Yeah, in fact, roughly 33,000 pages have been released by the House Oversight Committee as a result of a subpoena that was issued, a bipartisan support for this subpoena that came out by this Republican-led committee last month, calling for the Justice Department to provide this information. Algunos impases no cobran importancia por el contenido que bloquean, sino por las reglas que desafían al ser instaurados. El 18 de enero de 2026, durante una reunión extraordinaria en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, un impasse repentino paralizó las deliberaciones durante más de 4 horas. El punto de ruptura fue la entrega por parte del Departamento de Justicia de una nueva versión técnica de la clasificación documental relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein. Esta modificación, presentada sin previo aviso, cambiaba el nivel de acceso a determinados bloques de datos que citan directamente a figuras públicas de gran relevancia institucional, entre ellas 2 expresidentes de la República. La explicación ofrecida por el equipo del departamento, centrada en la aplicación de nuevos criterios de privacidad y confidencialidad, fue inmediatamente cuestionada por los miembros de la comisión, que señalaron la ausencia de cualquier deliberación previa sobre ajustes metodológicos. El episodio quedó registrado en acta como movimiento unilateral, con implicaciones de obstrucción procesal. El impacto del cambio documental no se limitó al aspecto técnico. Diputados del ala demócrata y republicana, en una rara confluencia, comenzaron a exigir aclaraciones sobre los fundamentos de la nueva clasificación y sus posibles efectos sobre el curso de la investigación en curso. La presidenta de la comisión, aunque adoptó un tono moderado, reconoció públicamente que la entrega de los archivos reclasificados reabrió dudas sobre la linealidad y la imparcialidad del proceso de selección. A partir de ese momento, el debate institucional dejó de limitarse al contenido y pasó a girar en torno al control de los flujos de información dentro del gobierno federal. El tema cobró una nueva dimensión con la divulgación de fragmentos no redactados, anteriormente ocultos, que se hicieron públicos gracias a una acción judicial interpuesta por un consorcio de periodistas. Estos fragmentos contenían referencias cruzadas a visitas, donaciones y contactos mantenidos con Epstein por figuras hoy políticamente polarizadas, revelando un entrelazamiento que trasciende las líneas partidistas. La filtración, aunque parcial, obligó al Departamento de Justicia a emitir un comunicado oficial en el que reiteraba que ninguna autoridad pública fue protegida o excluida del proceso de revisión, un intento de reposicionamiento que no evitó las reacciones críticas en el Congreso. Ese mismo día, un grupo bipartidista presentó una moción solicitando la convocatoria de una nueva audiencia con la presencia del fiscal general adjunto y 2 técnicos responsables de la clasificación. La justificación, presentada en pleno, alegaba el riesgo de desviación del propósito administrativo en la forma en que se organizó la distribución de los archivos. En respuesta, uno de los miembros del departamento afirmó informalmente que solo se realizó una revisión de seguridad para proteger los nombres de las víctimas y los datos que estaban expuestos de forma inadecuada. Pero no presentó documentación técnica que respaldara tal afirmación.
Paralelamente, representantes de entidades civiles vinculadas a la protección de víctimas de tráfico sexual comenzaron a cuestionar la incoherencia entre el discurso institucional de protección y la exposición reiterada de los nombres de los sobrevivientes en los archivos públicos liberados. Un comunicado conjunto, firmado por 15 organizaciones, criticaba la falta de criterios uniformes y acusaba al gobierno de vulnerar nuevamente a los mismos cuerpos que deberían estar bajo protección legal. Es en este contexto que el nombre del expresidente Bill Clinton vuelve al centro del debate público, no por iniciativa de los investigadores, sino por un movimiento de anticipación política articulado por su equipo jurídico. Un comunicado difundido por su portavoz declaraba que, ante la inconsistencia de los criterios de divulgación adoptados por el Departamento de Justicia, el expresidente exigía la divulgación íntegra de los archivos que mencionaran su nombre, sin censura, sin filtros y sin plazos. La declaración, inesperada, desplazó el eje del debate y pasó a ser interpretada por los analistas como un intento de reposicionamiento táctico ante la inminencia de nuevas filtraciones. Al mismo tiempo, el gesto también fue visto como una presión directa sobre el gobierno de Trump, sugiriendo que cualquier negativa a liberar documentos equivaldría a la protección selectiva de aliados políticos. Pocas horas después, líderes republicanos vinculados a la Casa Blanca anunciaron que trabajarían para convocar a Bill y Hillary Clinton a declarar bajo juramento, en el marco de la investigación sobre los vínculos institucionales de Epstein. La anticipación de la defensa de Clinton, junto con el riesgo de judicialización del proceso de clasificación documental, reavivó los debates sobre los límites del uso político de los archivos bajo custodia estatal. Juristas consultados por medios especializados en derecho constitucional alertaron sobre la posibilidad de un conflicto de competencias entre el poder legislativo y el ejecutivo en caso de que las comisiones parlamentarias intentaran forzar la divulgación íntegra de los documentos clasificados. La tensión aumentó aún más con la noticia de que el nombre de Donald Trump aparecía en múltiples pasajes del material reclasificado, en contextos distintos que incluyen registros de presencia en eventos privados, correos electrónicos cruzados e informes de terceros. El Departamento de Justicia, en su nota técnica, reiteró que la mención de cualquier individuo no implica por sí sola un vínculo con actividades delictivas, pero reconoció que la frecuencia de las citas exigía un tratamiento cuidadoso para evitar conclusiones precipitadas o generalizaciones indebidas. Es en este punto donde la disputa institucional se convierte en una disputa narrativa. La divulgación parcial de los archivos, lejos de aportar claridad, ha creado un nuevo campo de ambigüedad, no solo sobre quién sabía qué, sino sobre quién tiene el poder de decidir lo que el público puede o no puede saber. La ausencia de un criterio público verificable sobre lo que se mantuvo en secreto y lo que se hizo público amplía la percepción de que se está llevando a cabo un filtrado estratégico de la información. Y es este filtrado el que se ha convertido en el nuevo objeto de la disputa política. Mientras que la defensa de Clinton insiste en la divulgación total como gesto de transparencia, los sectores vinculados a Trump intentan enmarcar esta demanda como una desviación del foco. Ambas estrategias, sin embargo, operan dentro de una lógica de anticipación mutua, en la que el coste político de omitir o divulgar se convierte en parte del cálculo electoral. Cuando episodios como este trascienden el objeto investigado y pasan a afectar el funcionamiento de los engranajes institucionales, se hace indispensable seguir cada movimiento con atención crítica y memoria activa.
Y es por eso que los análisis continuos y basados en hechos cobran aún más importancia. A partir de ese momento, el centro de gravedad del debate dejó de ser la figura de Epstein, o incluso los documentos en sí, desplazándose hacia el acuerdo institucional que define quién tiene el poder de decidir qué permanece oculto y qué se hace público. La segunda parte de la controversia comenzó cuando la Comisión de Supervisión de la Cámara, ante la presión generada por el comunicado del equipo de Bill Clinton, decidió formalizar una solicitud de revisión integral de los criterios de redacción aplicados en la última liberación de los archivos. Esta solicitud, respaldada por un dictamen técnico elaborado por asesores legislativos, señalaba incongruencias entre los pasajes censurados y los principios de transparencia establecidos en la legislación federal sobre el acceso a los registros públicos. El documento fue entregado directamente a la oficina del fiscal general adjunto e incluía una solicitud expresa para que las decisiones técnicas de redacción se pusieran a disposición de los parlamentarios con credenciales de máxima seguridad. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no había compartido las notas internas que justificaban cada omisión, lo que alimentaba la sospecha de que se hubieran aplicado criterios subjetivos o políticos. Esta convergencia entre la instancia legislativa y el aparato técnico puso de manifiesto un punto crítico del sistema de controles y contrapesos. Aunque el Congreso tiene prerrogativas constitucionales para supervisar la actuación del Ejecutivo, no existe una previsión legal clara sobre los límites del secreto documental cuando el contenido afecta tanto a víctimas protegidas como a figuras públicas. Este vacío normativo se convirtió, en palabras de un analista del Servicio de Investigación del Congreso, en una zona gris en la que prospera la selectividad estratégica. Fue precisamente en esta zona donde surgieron las disputas más intensas. Mientras que algunos parlamentarios defendían que la protección de los supervivientes debía prevalecer sobre cualquier demanda pública de transparencia, otros alegaban que la ausencia de criterios públicos y auditables permitía la manipulación de las narrativas en beneficio de determinados grupos. A este dilema se sumó la acción paralela de organizaciones jurídicas independientes que comenzaron a presentar demandas de acceso a documentos en tribunales federales, argumentando que la jurisprudencia en casos anteriores, como las investigaciones de Guantánamo y las audiencias del Senado sobre tortura, establece parámetros de interés público que justifican la divulgación de fragmentos, siempre que se apliquen las salvaguardias técnicas adecuadas. Es en este contexto que la figura de Pam Bondi, actual fiscal general, pasó a ocupar un papel central en el conflicto. Hasta entonces, su actuación se percibía como discreta, limitada a notas oficiales de contenido técnico. Sin embargo, ante la creciente presión política y jurídica, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados convocó para el 11 de febrero una audiencia específica para escucharla sobre los procedimientos adoptados en la selección final de los archivos. La convocatoria no fue unánime. Los parlamentarios del partido gobernante argumentaron que la audiencia representaba un intento de convertir un procedimiento técnico en un espectáculo político. Por su parte, el ala crítica de la administración alegaba que el silencio institucional de Bondi había alimentado la percepción de manipulación. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Esta tensión provocó una serie de manifestaciones públicas por parte de exmiembros del Departamento de Justicia, algunos de los cuales publicaron artículos en revistas especializadas defendiendo la importancia de un registro de decisiones documentado y auditable como forma de proteger la credibilidad de la institución. En respuesta,
los portavoces del gobierno reiteraron que todos los procedimientos se llevaron a cabo de acuerdo con los protocolos vigentes y que ninguna decisión se tomó basándose en intereses políticos o partidistas. A partir de este enfrentamiento, se añadieron nuevas capas de complejidad a la controversia. Varios medios de comunicación especializados revelaron que parte de los archivos clasificados incluían menciones indirectas a conversaciones entre altos cargos de la administración anterior y representantes del sistema de justicia penal. Estas menciones, aunque fragmentadas, alertaron sobre la posibilidad de que las decisiones de archivar o no continuar con las investigaciones hubieran estado influenciadas por vínculos personales o institucionales. El Departamento de Justicia negó rotundamente cualquier interferencia política, pero la filtración de un correo electrónico interno publicado por el sitio web de periodismo de investigación federal Sentinel, indicaba que al menos 2 asesores del equipo de revisión documental habían solicitado, de manera confidencial, orientación adicional a la oficina del presidente sobre cómo tratar las referencias a expresidentes. El contenido del correo electrónico, aunque inconcluso, fue suficiente para que la oposición articulara una nueva ofensiva parlamentaria. Una solicitud presentada por senadores del Comité de Asuntos Judiciales pedía la convocatoria de los técnicos responsables de la selección y el acceso completo al flujo interno de comunicación entre el Departamento de Justicia y otros organismos federales durante el proceso de revisión. Esta convergencia ayuda a entender por qué la disputa sobre los archivos de Epstein se ha convertido en algo más que una cuestión del pasado. Lo que está en juego es la credibilidad de los mecanismos institucionales que deberían funcionar bajo premisas de imparcialidad, trazabilidad y control recíproco entre poderes. La reclasificación documental, la exposición selectiva de nombres y la ausencia de una política clara de redacción han puesto en tela de juicio la confianza pública en la capacidad del Estado para gestionar de forma equitativa los riesgos inherentes a la divulgación de información. Paralelamente, comenzaron a surgir interpretaciones jurídicas divergentes sobre el alcance de la Ley de Libertad de Información FOIA en casos que involucran a figuras públicas mencionadas en contextos no penales. Algunos juristas sostienen que, incluso sin acusaciones formales, la mención reiterada de nombres en un archivo documental de interés público justifica la divulgación completa del material, siempre que se proteja la identidad de las víctimas y los testigos protegidos. Otros, sin embargo, advierten sobre los riesgos de cambios normativos que, con el pretexto de la transparencia, puedan violar las garantías individuales y comprometer los principios fundamentales del debido proceso. La escalada del estancamiento institucional llevó al Congreso a considerar la formación de una comisión mixta compuesta por representantes de la Cámara y el Senado, para proponer una revisión del marco legal que regula el secreto y la transparencia en los documentos. La propuesta, aún en fase inicial, prevé la creación de una instancia autónoma de revisión documental vinculada a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, con mandato exclusivo para auditar las decisiones de redacción y confidencialidad. La iniciativa recibió el apoyo de entidades de la sociedad civil y asociaciones de periodistas, pero fue recibida con cautela por miembros del Ejecutivo que alegan el riesgo de superposición de competencias y la posible judicialización futura de las decisiones administrativas. Aún así, el debate provocó un raro momento de alineación entre sectores que suelen encontrarse en campos opuestos. Juristas conservadores y liberales coincidieron en un seminario celebrado en la Universidad de Georgetown
en que la falta de previsibilidad en los criterios de divulgación mina la confianza en el sistema judicial y hace que el entorno institucional sea más vulnerable a manipulaciones externas. En medio de este escenario, los observadores internacionales comenzaron a seguir de cerca los acontecimientos. Organizaciones que supervisan el Estado de Derecho en las democracias occidentales, como Freedom House y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, incluyeron el caso estadounidense en informes preliminares que evalúan el grado de transparencia de los procesos judiciales que involucran a figuras públicas. Aunque no se trata de un juicio en sentido estricto, el hecho de que el Estado posea y gestione información de alto potencial político impone la necesidad de un escrutinio público riguroso. Para estos observadores, la centralidad de los archivos de Epstein en la disputa actual ilustra cómo los documentos producidos por las instituciones del Estado pueden adquirir, en determinadas circunstancias, una carga explosiva que trasciende su naturaleza probatoria. Más que pruebas de un delito, estos archivos se han convertido en dispositivos de poder, y la forma en que se manipulan dice mucho sobre la arquitectura política de un país. En procesos como este, en los que la transparencia choca con el secreto institucional y la legalidad con la conveniencia política, mantener una mirada atenta y bien informada es una parte esencial de la ciudadanía democrática. Por eso, los análisis que acompañan estos acontecimientos con coherencia y claridad se convierten en herramientas indispensables. Siguen surgiendo interpretaciones divergentes sobre lo que realmente está en disputa en el caso Epstein, sobre todo tras el desplazamiento del foco de las investigaciones penales hacia los mecanismos de gobernanza institucional de los archivos. Para los analistas especializados en derecho público, el actual impasse va más allá de meras divergencias técnicas sobre criterios de confidencialidad o ajustes redaccionales. Revela las debilidades de las estructuras que deberían garantizar la previsibilidad y la neutralidad en el tratamiento de documentos sensibles. Desde esta perspectiva, la gestión federal de la divulgación de los materiales pone de manifiesto que, en este momento, el sistema carece de una política pública suficientemente consolidada para hacer frente a situaciones en las que los principios de transparencia chocan con las exigencias de protección. La ausencia de un protocolo nacional estructurado, capaz de arbitrar de manera equilibrada los intereses involucrados, ha dado lugar a decisiones ad hoc, cuyos fundamentos oscilan según el contexto político y la presión externa. Por otro lado, hay quienes interpretan la disputa actual como una manifestación de ciclos recurrentes de tensión institucional, típicos de momentos en los que la política se cruza con el recuerdo de acontecimientos traumáticos. Según esta interpretación, el uso de los archivos de Epstein por parte de los actores políticos no se limita a la búsqueda de ventajas momentáneas, sino que refleja un intento de redefinir quién tiene autoridad sobre lo que debe preservarse, exponerse o silenciarse en el espacio público. Se trata, por lo tanto, de una disputa por la hegemonía narrativa, en la que cada grupo busca establecer los límites de lo que se puede decir y presentar. Desde esta perspectiva sociológica, los conflictos de esta naturaleza en democracias consolidadas no representan necesariamente una disfunción, sino expresiones legítimas de un sistema plural que aún busca instrumentos para procesar colectivamente episodios de alta sensibilidad moral e institucional. El factor que confiere una complejidad singular al caso radica en la superposición de múltiples capas de intereses, jurídicos, políticos, mediáticos e institucionales, que hacen que cualquier decisión, divulgar, proteger, redactar o exponer, tenga repercusiones que van más allá del efecto inmediato.
Es en este contexto que juristas y constitucionalistas comenzaron a examinar los impactos indirectos del modelo vigente de gestión de archivos, argumentando que crea una zona de incertidumbre jurídica que afecta tanto a las personas mencionadas como a las instituciones responsables de la custodia y divulgación. La falta de criterios explícitos, de instancias de apelación independientes y de un marco regulatorio capaz de equilibrar la memoria, la justicia y la reputación, se señala como uno de los principales cuellos de botella del sistema actual. Históricamente, Estados Unidos ya ha enfrentado episodios de controversia relacionados con documentos sensibles, como los archivos de Vietnam, y los registros confidenciales relacionados con el ataque al consulado de Benghazi. Sin embargo, el caso Epstein presenta una combinación poco común: nombres de expresidentes, víctimas identificadas, lagunas procesales y filtraciones simultáneas. Esta convergencia hizo inviable cualquier intento de gestión restringida de los materiales. Por el contrario, cualquier acción de control pasó a interpretarse inmediatamente como un indicio de favoritismo u ocultación deliberada. En este escenario, el debate se centra ahora en el grado real de autonomía de los organismos técnicos involucrados. Los observadores indican que, aunque la actuación del Departamento de Justicia es jurídicamente defendible en varios aspectos, no ha logrado articular un discurso público que transmita la complejidad del caso. El silencio inicial, los cambios de criterio no anunciados y la ausencia de notas explicativas detalladas sobre las redacciones contribuyeron a la erosión de la confianza, no solo de la opinión pública, sino también de sectores del Congreso históricamente alineados con el Ejecutivo. Este vaciamiento de legitimidad ha dado lugar a interpretaciones más radicales que acusan al gobierno de utilizar los mecanismos legales de protección como instrumento de blindaje político. Aunque estas acusaciones no tienen respaldo formal, el hecho de que se hayan vuelto plausibles revela un cambio en la percepción de la relación entre el Estado, la verdad y el poder. Hasta el momento, no hay consenso sobre la forma de resolver el impasse. Parte del Congreso propone la creación de un comité externo, compuesto por expertos independientes, para auditar íntegramente los procesos de clasificación y redacción de los archivos. La propuesta cuenta con el apoyo de sectores de la sociedad civil, pero encuentra resistencia en el Ejecutivo, que teme la creación de precedentes que puedan debilitar la autoridad del Departamento de Justicia en situaciones futuras. Otra alternativa que se está debatiendo es la promulgación de una norma provisional, válida solo para este caso, que permita la divulgación íntegra de los fragmentos que mencionen a figuras públicas con mandato electivo o con antecedentes en funciones estatales, siempre que no involucren a víctimas identificables. Esta medida se enfrenta a obstáculos jurídicos complejos, incluido el riesgo de judicialización por parte de las personas citadas, aunque no hayan sido acusadas formalmente. Paralelamente, sigue sin definirse la citación de Bill Clinton y Hillary Clinton para prestar declaración a puerta cerrada ante el Congreso. El reto jurídico consiste en conciliar el derecho a no autoincriminarse con la obligación de colaborar en las investigaciones legislativas. Las defensas argumentan que el contexto actual presenta un alto riesgo de instrumentalización política de los testimonios y que cualquier comparecencia, incluso a puerta cerrada, podría verse distorsionada por la cobertura mediática. Por otro lado, los parlamentarios del Partido Republicano sostienen que la negativa constituye una obstrucción y señalan la adopción de medidas legales para garantizar la presencia de los citados. La disputa, aún sin un desenlace definido,
refuerza la percepción de un sistema en tensión, en el que los mecanismos de responsabilidad institucional son llevados al límite por actores con gran visibilidad y capital político. Los analistas que siguen la esfera institucional estadounidense consideran que los próximos pasos dependerán menos de decisiones jurídicas y más de cálculos estratégicos. La proximidad del periodo preelectoral exige un equilibrio entre la exposición y la protección. ¿Cuánto se puede revelar sin comprometer las bases de apoyo? ¿Cuánto se puede proteger sin alimentar acusaciones de connivencia? ¿Y hasta qué punto se puede instrumentalizar el pasado sin afectar la gobernabilidad futura? En este contexto, Pam Bondi ocupa una posición central. Su testimonio ante el Congreso puede convertirse en un punto de inflexión, ya sea por la presentación de nuevos elementos o por la consolidación de la narrativa de que el gobierno actuó con criterios técnicos e imparciales. Sin embargo, existe el riesgo de que su audiencia profundice las dudas, exponga contradicciones internas y ponga de manifiesto las limitaciones del Departamento de Justicia frente a las interferencias externas. Independientemente de los resultados formales, el episodio ya ha consolidado un nuevo tipo de disputa institucional, en la que el control de la información tiene prioridad sobre el contenido mismo. Este desplazamiento merece atención. Cuando los instrumentos de transparencia pasan a ser percibidos como recursos tácticos y no como garantías democráticas, el costo de la desinformación institucional compromete la propia idea de integridad pública. Por lo tanto, seguir de cerca estos acontecimientos con un análisis crítico y una vigilancia constante es una forma de preservar el sentido de las instituciones en períodos de creciente ambigüedad. Con este compromiso, este canal mantiene su mirada atenta a los hechos, sin anticipar conclusiones y sin interrumpir la observación.